Hola gente, bienvenidos al canal. Aquí nos dedicamos a hablar de las diferentes waifus del mundo de los videojuegos, para dar a conocer los juegos a los que pertenecen y se animen a jugarlos. Esta vez nos toca hablar de Crimson Viper, una de las waifus que llegan a la nueva temporada de Street Fighter VI junto con Ingrid, a quien ya le hice un video en el canal, así que vayan a verlo después de este. Crimson Viper hizo su primera aparición en la serie de juegos de pelea en Street Fighter 4. Ella es una mujer inteligente y dura con la que no quieres meterte. Ella es todo negocios, y no se deja llevar por ideas de justicia o compasión. Su traje de batalla la convierte en una verdadera amenaza en el campo de batalla, y aunque su campo de operaciones es enorme, su verdadera identidad está envuelta en misterio. Originalmente el personaje fue diseñado por el artista de Capcom Daigo Ikeno para parecerse visualmente a Sharon, un personaje que es una agente especial pelirroja del juego Street Fighter EX2. Crimson Viper fue diseñada en torno al concepto de una madre soltera de unos 30 años, teniendo una hija llamada Lauren. Técnicamente Viper es la mamá luchona de Street Fighter. Viper fue diseñada basándose en una investigación de mercado sobre qué tipo de personajes disfrutaría el público estadounidense, y la adaptó a los gustos occidentales como un experimento para ver cómo el público recibiría al personaje. El productor ejecutivo de Street Fighter 4, Yoshinori Ono, la ha descrito como la más poco ortodoxa de los nuevos personajes que fueron introducidos en Street Fighter 4, enfatizando este aspecto como uno que sentía que atraería a los jugadores occidentales. Además, era uno de sus personajes favoritos cuando el juego aún se encontraba en desarrollo. En cuanto a la apariencia de Viper, ella es una mujer alta con cabello largo y único de color rojo carmesí que le llega hasta la espalda. De hecho, si te fijas bien, su pelo se asemeja al de una serpiente o víbora. La larga cola de caballo constituye la mayor parte de la forma de una serpiente, y la parte superior de su cabello es la cabeza, con el flequillo siendo la lengua. Siguiendo con la temática de la serpiente, detrás de esos anteojos amarillos tiene unos ojos verdes vibrantes que provocan cierto contraste. Su piel es bronceada y su atuendo principal es un traje de batalla creado por la organización SIN, que potencia su agilidad y habilidades en combate. Además se asemeja a un traje de negocios ordinario, pero con varios dispositivos ocultos en guantes y botas. Según el arte presentado para Street Fighter VI, su diseño cambiaría bastante en esta nueva aparición, así que tendremos que esperar para ver qué novedades traerá esta nueva versión. Viper es fría y calculadora, y tiende a ver a los demás con un aire de superioridad. Aún así, cuando se trata del trabajo, ella se dedica por completo a cumplir con su tarea, como se ve en sus interacciones con Chun-Li y Kami. Sin embargo, también está genuinamente interesada en los asuntos y los problemas de los demás luchadores, como se demuestra en sus diversas citas de victoria. Pero cuando se trata de cumplir su misión principal, Crimson Viper no dejará que nadie le impida completar su objetivo. Como se menciona en sus citas de victoria, su personalidad actual está muy lejos de sus años de juventud. Se da a entender que durante su adolescencia ella era una especie de chica salvaje y una delincuente en busca de emociones fuertes, mucho antes de los eventos que la llevaron a ser una adulta responsable y enfocada. En el diálogo de la gira mundial de Yuri en Street Fighter VI, ella argumenta que esta es la verdadera personalidad de Viper, ya que las dos han estado trabajando como socios criminales durante años después de la caída de Sin. Aunque cuando Viper no está con sus negocios y haciendo misiones, se muestra como una madre amorosa para su hija Lauren, como se muestra en su final de Super Street Fighter 4. Si bien su estilo de lucha se conoce simplemente como usar dispositivos secretos de espionaje, como agente de la CIA probablemente pasó por el mismo entrenamiento que todos los demás agentes, y entre los estilos utilizados en su entrenamiento se encuentran el judo y el Krav Maga. Las técnicas de Viper en particular se centran en aumentar su velocidad y agilidad naturales con su traje de batalla especial. Los guantes tienen nudillos metálicos que se pueden cargar eléctricamente, creando arcos visuales de electricidad cuando se suministra suficiente energía. Estos pueden aturdir o dañar bastante a oponentes en función de la configuración del limitador, a menudo mediante el envío de poderosas ondas de choque a través del suelo. Crimson Viper también puede usar estos movimientos para confundir a sus oponentes o cancelar los movimientos por un combo. Las botas sostienen chorros dentro del arco entre el talón y la suela, con un interruptor en el costado de la bota que activa la propulsión temporal a chorro. Las botas son capaces de otorgar al usuario una capacidad de salto mucho mayor,
aunque Viper las enciende con frecuencia y las usa para dar patadas de fuego. El uso de armas de alta tecnología por parte de Viper es comentado con frecuencia por los otros personajes, y generalmente es menospreciado debido a su naturaleza poco ortodoxa. Para Street Fighter 4, Capcom lanzaría varias películas animadas u OVAs narrando ciertos acontecimientos vividos antes y durante Street Fighter 4, y donde Crimson Viper hace aparición, como en el OVA de Yuri y una película llamada Street Fighter 4 Los lazos que unen. Sería en esta última donde Viper tendría mayor protagonismo. Originalmente en Street Fighter 4 se nos presentaría a Crimson Viper como empleada de SIN, pero en realidad es un topo para una agencia de inteligencia estadounidense que investiga el proyecto Blisse. Como agente de SIN, ella está a cargo del proyecto Traje de Batalla, y entra en el torneo para probar el prototipo más reciente. Si la prueba llegara a resultar exitosa, ella sería reasignada al proyecto Blisse. Antes del torneo, Seth le ordena a Viper que ataque a Ryu para poner a prueba sus habilidades, pero la pelea es interrumpida por Kami. Después Viper la derrota y la tortura, en un intento de enfurecer a Ryu para rendirse ante el Satsui enojado. Ella tiene éxito, pero la oleada de poder destruye su equipo de monitoreo y se ve obligada a huir. Antes del torneo, se le informa que los miembros del equipo de la CIA que se encontraban investigando los vínculos de SIN con Shadaloo habían sido asesinados, y al darse cuenta de que ella sola debe terminar la misión, se infiltra en el cuartel general de SIN en busca de información. Mientras está allí, se encuentra con Seth herido, quien la reconoce como un agente infiltrado, pero ya es demasiado tarde, y ella termina acabando con él. Desafortunadamente, los datos relacionados con Bliss son destruidos por Kami, antes de que Viper tenga la oportunidad de copiarlos, lo que resulta en varios años de investigación desapareciendo en el aire. Sin embargo, los datos que vinculan a Shadaloo con SIN no son destruidos, y es recuperado por Chun-Li antes de la destrucción de la instalación. Al regresar a la CIA, ella reporta a sus superiores que el número 15, es decir Seth, ha sido eliminado, y que los 26 restantes están en su punto de mira, terminando con su historia en el juego regresando a su hogar con su hija Lauren. Si bien Crimson Viper no aparece como personaje jugable en Street Fighter V, se ve que se comunica constantemente con Rashid a través de las redes sociales durante la historia del personaje, e incluso usa una imagen de una serpiente color carmesí. Rashid se refiere a ella como Maya, y ella le advierte de los peligros de Shadaloo. En algún momento antes de los sucesos del juego, ella le había enviado a Rashid un objeto misterioso, aunque no dijo con qué propósito o qué era el objeto. En la historia del personaje de Bison, mientras estaba en una misión encubierta infiltrándose en Shadaloo, Crimson Viper encontró información sobre el último encuentro de Bison con Charlie Nash, a quien todos pensaban que estaba muerto hace mucho tiempo. Al espiar una reunión celebrada por Shadaloo, su presencia es fácilmente detectada por Bison, quien la ataca, pero ella logra escapar sin ninguna lesión. En la historia del personaje de Yuri, Viper se encuentra con Yuri mientras ella le cuenta sus razones por las que no fue encarcelada debido a otros asuntos, y le advierte sobre los motivos de Shadaloo. En la historia de Urien, Viper se enfrenta con él después de descubrir que otro recipiente para Bison estaba en manos de alguien. Viper le pregunta sobre sus motivos y lo confunde como el próximo líder potencial de SIN después de Seth, ya que Uriel actualmente tiene el título de presidente de la sociedad secreta. A medida que su interrogatorio continúa, Uriel le dispara con un reflector a X, pero ella lo esquiva. Luego Uriel continúa usando múltiples reflectores a X, obligándola a escapar. Como mencioné al comienzo del video, Crimson Viper volverá en Street Fighter VI, pero aún no se sabe nada de cómo sería este regreso, si tendremos nueva historia o cómo serían sus nuevos movimientos en esta nueva versión del personaje. Tendremos que esperar hasta septiembre por nueva información o más detalles. Y eso sería todo sobre Crimson Viper. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo revisar los otros videos del canal. Tal vez encuentres un nuevo personaje o juego que aún no conoces. Si te gusta este contenido, deja tu like y suscríbete. Y si compartes este video en redes sociales, me ayudas a que el canal pueda llegar a más gente. También tengo que mandarle un saludo a Daniel Hernández, quien se volvió uno de los miembros que apoya con un pequeño aporte económico al canal. Si tú también quieres apoyar este contenido para seguir trayendo más videos en el futuro, puedes unirte como miembro con el botón debajo del video. Cada aporte ayuda a subir la moral.
y los miembros siempre serán saludados al final de cada video. Y eso sería todo por ahora. Si son jugadores de Street Fighter, díganme en los comentarios qué opinan del regreso de este personaje. Los estaré leyendo. Nos estamos viendo pronto, gente. Chao, chao.